Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer ahora un espacio de reflexión sobre la unidad número 3, que es la revelación. Dios sale al encuentro del hombre. Habíamos visto en la anterior unidad que el hombre es capaz de Dios en el sentido de que el hombre está llamado a la comunión con Dios y que de hecho tiene la posibilidad de realizar esa comunión a través de la encarnación de Cristo. Él hace posible al hombre, hace posible para el hombre entra en relación con Dios porque Él mismo es Dios y se hace hombre. En otras palabras, habla el mismo lenguaje y da por lo tanto la posibilidad de entrar en amistad. No es una mera relación que uno podría interpretar inclusive de vasallaje, sino en realidad una verdadera amistad en la cual ambos son iguales. En este caso, Dios y Jesús. Un escándalo, como dice San Pablo, para los paganos, no. Un escándalo porque de hecho Dios se abaja. Filipenses 2, una carta de San Pablo, dice que Dios se anonada, se hace nada por nosotros, ¿no? Que no tuvo en más su privilegio de ser Dios, sino que en realidad se anonadó por nosotros y después sufrió una muerte de cruz. En otras palabras, Dios sale al encuentro del hombre. ¿Por qué? Porque impuso en su corazón antes de este mismo encuentro histórico que nosotros reflejamos a través de la Navidad y de la crucifixión y de la Pascua, puso en el corazón del hombre el deseo de buscarlo. Pero este deseo es un deseo natural, porque de hecho el hombre, en tanto que es hombre, siempre busca la perfección o siempre busca lo mejor. Sin lugar a dudas, esto lo podemos observar en infinidad de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En una olimpiada, aquellos que compiten buscan ser los mejores. Y también nosotros mismos buscamos ser los mejores, no en el sentido de la competencia, la mera competencia que no sirve mucho, sino en realidad los mejores para otras personas. Por ejemplo, un esposo quiere ser el mejor esposo para su esposa, ¿no? Y es un deseo que es válido y está muy bien. Pero esa búsqueda de la perfección constante está puesta en nuestro corazón y lo mueve, lo motiva, en realidad, a buscar al mismo Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Dios es la causa, como decía Tomás de Aquino, es la causa primera de todas las cosas y por lo tanto también es la causa de su misma perfección. La perfección que experimentamos en esta tierra es gradual, porque de hecho podemos observar una cosa que decimos que es excelente y después a los 2 días ver algo que es mejor todavía. Y así sucesivamente. Quiere decir que estamos ante una progresión, ante una gradualidad de conceptos que permiten considerar las cosas entre un más y un menos. Justamente esta consideración entre más y menos es lo que nos da a nosotros el puntapié inicial para decir debe existir lo mejor, lo que es lo más, ¿no? Lo más bueno, lo más hermoso, lo más, entre comillas, lo más verdadero. Y eso ese justamente es Dios. Esto no es que lo dicen los teólogos, sino que en realidad, teólogos católicos, ¿no? Sino que también ya lo venía planteando Platón, con la teoría de las ideas y con su alegoría, ¿no? También lo observamos en Aristóteles. Hay muchos planteos por parte de los griegos antes de Cristo que nos dan cuenta a nosotros de un esfuerzo intelectual grandísimo para poder conocer a Dios. Y esto se da porque el hombre naturalmente lo busca, lo busca. En la unidad número 3 hablamos de la revelación que Dios sale al encuentro del hombre. Es importantísimo, ¿no?, hacer referencia aquí a la historia veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, cuando los padres del pueblo judío tienen sus primeros contactos con Dios. Ustedes seguramente conocerán la historia de Abraham, que Dios sale a su encuentro, ¿no? ¿Quién era Abraham? Era un pastor que era muy anciano, no podía tener hijos porque al parecer su mujer era estéril, un hecho que después se confirma, porque tiene un hijo con la esclava, pero al parecer su mujer era estéril y no podía tener descendencia, iba a morir viejo y sin a nadie a quien dejar todos sus bienes. Y era algo que preocupaba mucho a los judíos porque ellos no creían en aquel momento en la vida después de la muerte. Ellos lo que hacían era considerar un Sheol, que era un espacio común donde iban a parar todos, pero no era un lugar donde las personas estaban con Dios, ¿no?, y con sus seres queridos. No era nada más que un espacio después de la muerte, nada más. Entonces, el judío buscaba siempre la retribución aquí en la tierra y también buscaba honrar a los seres queridos, también buscaba honrar a sí mismo, a su misma figura, con la descendencia. El hijo de Abraham sería
su hijo, su imagen en la tierra y también la imagen de sus padres. De este modo, Abraham lo que quería era dejar su imagen sobre la tierra, porque si no desaparecería, ¿no? Y Dios, al ver este deseo de Abraham, que era un deseo auténtico, sale a su encuentro y le promete una gran descendencia. Y de hecho los judíos que vemos hoy en día son todos descendientes de Abraham. ¿Qué nos dice esto? Que Dios sale al encuentro de los grandes deseos del hombre. Es el hombre que en realidad que tiene que observar esos deseos en este plano magnánimo que es el encuentro con Dios. La realidad misma del deseo, su respuesta. Cuando cerramos en el cuadernillo la pregunta inicial, ¿puede Dios hablarle al hombre? Evidentemente tenemos que responder que sí, porque no solamente con Abraham, también sucede con Moisés, sucede en realidad con muchas personas que hoy en día llamamos santos, ese contacto con Dios que no necesariamente tiene que ser algo directo, puede ser algo indirecto. A través de un hermano necesitado yo puedo tener la experiencia también de Dios que me llama, ¿no? Y piensen que sin lugar a dudas la revelación más alta, el contacto más alto que el hombre ha tenido con Dios ha sido en la encarnación. Cuando Cristo se hace hombre, cuando Dios se hace hombre, en ese momento el hombre tiene el contacto directo con Dios porque comparte la misma naturaleza, ¿no? De esta manera es como Dios sale al encuentro del hombre y supera las mismas expectativas del hombre, que él buscaba la vida eterna, pero Dios lo que hace es retrucar, es duplicar en realidad aquel tesoro que le iba a brindar al hombre, que no es solamente la vida eterna, sino que en realidad es la encarnación. La encarnación para la vida eterna y la resurrección de los cuerpos. Dios siempre lo que hace es duplicar lo que el hombre mismo ansía en su corazón. Ahora, cuando ustedes se preguntan, ¿puede Dios hablarle al hombre? La respuesta es sí, pero Tomás de Aquino hace una pregunta aún un poco más complicada. Dice, en el Antiguo Testamento, ¿Dios habla directamente con el hombre? ¿Directamente? Ustedes pueden leer muchísimos y vastos pasajes sobre diálogos con Dios, entre Dios y Moisés, por ejemplo, después del Éxodo. Mejor dicho, después de que escapan y atraviesan el Mar Rojo, ¿no? De lo que llamamos hoy en día la Pascua judía. Después de ese momento hay muchísimos diálogos, hay conversaciones entre Dios y Moisés. Inclusive recuerden que Dios le otorga las tablas de la ley, el decálogo a Moisés. Pero, sin embargo, aquí Tomás es muy tajante y dice, estas conversaciones con Dios en realidad fueron mediante un ángel, ¿no? No es que vio a Dios cara a cara, que de hecho se dice explícitamente de esta manera en la Biblia, en Éxodo, que Moisés veía a Dios cara a cara y por eso le brillaba la cara, ¿no? Después de, cuando salía de la tienda, después de visitar a Dios, después de estar de cara a cara con Él. Pero Tomás de Aquino dice, en realidad son los ángeles que interceden ante Dios y no es Dios que se manifiesta directamente a Moisés. ¿Por qué dice esto Tomás de Aquino? Porque la manifestación de Dios directa va a ser por medio de la encarnación de Cristo. Es Cristo mismo quien, siendo Dios, manifiesta la intimidad que existe en el mismo Dios. Por esto tenemos que decir con Tomás de Aquino, todas las conversaciones, todas las apariciones de Dios delante del hombre del Antiguo Testamento son manifestaciones, como se dice, hierofánicas, no santas, pero son ángeles o son otros tipos de representaciones más materiales, pero nunca es Dios mismo que se muestra, sino que eso va a pasar recién en el acontecimiento de Jesucristo. Bien, pasamos a la introducción. La pregunta número 2 dice, ¿qué quiere decir revelación de Dios? Revelación quiere decir explícitamente, directamente, quitar el velo, ¿no? Revelar, sacamos el velo. Ustedes conocen la imagen de los esposos que al casarse en las películas, él le quita el velo a ella, ¿no? y ve su cara. Esto es algo válido en las culturas orientales en las cuales muchas veces el marido no conocía la cara de la esposa, eran matrimonios arreglados, y en ese momento la conocía, en ese momento descubría el misterio que era la misma cara de la esposa, que no conocía, como les decía antes. En ese sentido se usa la palabra revelar. Revelar es cuando Dios da a conocer su intimidad al hombre, siendo que el hombre no puede llegar a ello. Tomás de Aquino, al inicio de la Suma Teología, se pregunta si el hombre puede llegar a Dios y dice que sí, ¿no? Pero lo que pasa
como dice Tomás de Aquino, es que era necesaria la revelación de Dios, porque de hecho el hombre, pudiendo llegar a Dios, algunos pocos logran hacerlo. Nombramos, por ejemplo, a Aristóteles y Platón. No todos los que llegan al conocimiento de Dios lo hacen de manera adecuada, porque dice también Tomás que pueden estar plagados de errores. Y aún así hay ciertas cosas que el hombre, por mayor uso que haga de la razón, nunca va a descubrir, porque son verdades que superan la razón. Por ejemplo, la Trinidad de personas. Trinidad de personas es una verdad que supera la razón, no que no podamos pensarla, sino que podemos pensarla porque se nos es revelada, pero no podemos llegar a la conclusión de que Dios es trino por medio de la razón. Podemos sí encontrar lo que se llaman argumentos de conveniencia, por decir, conviene que Dios sea una comunión, Dios sea una comunidad, pero no podemos realizar argumentos estrictamente hablando para afirmar que Dios es trino solo por el uso de la razón. Es necesario, por lo tanto, el dato revelado. Sí podemos hacerlo, por ejemplo, mediante el uso de la razón, realizar la afirmación sencilla de que Dios es uno. Sencilla al decirlo, no al explicarlo, pero es una afirmación sencilla que, de hecho, Platón llega al mismo concepto del uno, ¿no? De la idea del uno. Y no es que era católico, evidentemente, ¿no? Pero hay ciertos usos de la razón, ciertos caminos que la razón puede recorrer que permiten encontrar la existencia de la causa primera o del uno o de la idea suprema, pero hay ciertos contenidos, ciertas verdades de fe que inclusive son las más importantes, que no se pueden encontrar por la razón, no se autorrevelan. Mejor dicho, el hombre no puede quitar el velo de ello por sus propias fuerzas, sino que en realidad el velo de la razón es levantado por el mismo Dios, que Él es el que se da a conocer al hombre, ¿no? Ahora, en el punto número 3 se habla de la revelación como palabra, encuentro y presencia, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con la lectura del prólogo de San Juan. En Juan 1 ya se habla de que en el principio estaba la palabra. Esa palabra es algo que Dios dice. De hecho, Tomás de Aquino juega muchísimo con el significado y el concepto de palabra en el prólogo de Juan, diciendo de que una cosa es la palabra pensada y otra cosa es la palabra proferida, la palabra dicha. Y en este segundo caso se encuentra Cristo. Es el mismo Jesús, por lo tanto la palabra proferida porque se hace material, porque se encarna. Así la palabra pensada es la misma que se dice, porque quien la piensa es Dios. En Dios no hay duplicidad de acciones. En Dios, como es simple, hay una sola acción. Es siempre la misma, Dios ama. Pero ese amor de Dios es infinitamente, desconmensurado para nuestra capacidad de entendimiento. Por eso, en ese amor entran tantísimas acciones, como por ejemplo la creación del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, retomando lo anterior, la revelación como palabra es Cristo mismo que se hace carne. Pero a su vez hay una proto-revelación, podemos decirlo así, en el Antiguo Testamento por medio de la palabra de Dios, porque Dios mismo da su palabra a lo largo de todo ese escrito, a lo largo de todos esos escritos, ¿no?, del Antiguo Testamento. Es Dios mismo quien da su palabra, por ejemplo con los mandamientos, o también con Abraham cuando le dice que va a ser padre de una nación, y después también más adelante va a hacer muchísimas alianzas Dios para prometer al pueblo que va a ser su Dios y que el pueblo va a ser su pueblo, alianza que después el pueblo va a romper y va a sufrir las consecuencias, no porque Dios le haga algo malo, sino en realidad porque en definitiva lo deja solo, el pueblo se va, y así los pueblos vecinos vienen a conquistar al pueblo de Israel. Ahora, en el Antiguo Testamento, por lo tanto, se puede decir que hay una proto-revelación directa, en el sentido de que, como decíamos con Tomás de Aquino, no hay un contacto hombre-Dios directo, sino que siempre hay intermediarios. Ahora, en el Nuevo Testamento cambian las cosas, porque aquel que se revela es la palabra que fue revelada anteriormente entre luces y sombras, ¿no? Porque el Antiguo Testamento, si bien son libros canónicos, son libros santos, sagrados, ¿no?, pertenecen a la Biblia, no son tan importantes como el Nuevo Testamento. ¿Por qué digo esto? Así que para algunos puede sonar un poco tajante. Porque en el Nuevo Testamento encontramos la vida de Cristo, que es la revelación definitiva de Dios.
Es más, si ustedes quisieran resumir toda la Biblia, bastaría solamente con tomar un evangelio, ¿no? E inclusive si observan el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, hay muchas citas del Antiguo Testamento que encuentran su confirmación en la vida de Cristo. E inclusive en la muerte de Cristo en la cruz, el Evangelio de Juan también se cita. Por lo tanto, el Nuevo Testamento lo que hace no es, primero, no es cancelar el Antiguo Testamento, sino que lo que hace es retomar todo lo que se hizo allí y mostrar cómo las profecías que se enunciaban son cumplidas en la persona de Cristo. Por eso tenemos una revelación mediante la palabra, el encuentro y la presencia. No solamente porque tengamos la Biblia como palabra, sino que también la misma palabra se hace carne, se hace presencia y también promueve ese encuentro. Vamos más abajo. Recuerden que ustedes pueden leer el cuadernillo para profundizar un poco lo que aquí estamos diciendo en pocas palabras. Y ya comenzamos con la historia de la salvación. Este punto de la historia de la salvación es importantísimo que lo lean porque resume en brevísimos párrafos toda la historia del pueblo de Israel hasta Cristo, ¿no? Más o menos llega hasta los Macabeos. Ahora, que es el último libro antes de los evangelios, por decirlo de alguna manera. En toda la historia de la salvación, el filo roso, el hilo rojo, va a ser la búsqueda del pueblo por la salvación. De hecho, en el mismo Antiguo Testamento encontramos una evolución en el pensamiento escatológico. Van a ver que a lo largo de los libros, de los más de 40 libros del Antiguo Testamento, ¿qué hace el pueblo? Siempre está buscando a Dios. Hay una búsqueda constante, pero a su vez hay una conciencia de que solamente en Dios se encuentra la salvación. El pensamiento escatológico va evolucionando. Primeramente el pueblo pensaba que se salvaban solamente por el mismo hecho de ser pueblo. Después se dan cuenta de que dentro del pueblo hay personas que son malvadas y hablan de una salvación individual o selectiva, por decirlo de alguna manera, dependiendo de las acciones de cada uno. En un momento también se pensaba que la retribución se daba en esta vida, cuando vemos que en Macabeos, por ejemplo, muchos mueren como mártires, ¿no? Sabiendo de que hay una vida después de la muerte. Al principio se pensaba que el Sheol era todo, y después se va evolucionando con la conciencia de que no es posible que esto fuera todo, porque la retribución a las personas buenas no se da siempre en la tierra. Muchas veces los buenos mueren antes que los malvados, ¿no? E inclusive mueren pobres, como pasa con Job, el libro de Job, que es paradigmático en este cambio de pensamiento. Y como sabían esto, comenzaron a dilucidar de que justamente el paraíso debería existir un lugar en el cual las personas fueran retribuidas por las cosas buenas que han hecho en esta tierra, porque de hecho la tierra no les retribuye, sino que todo lo contrario, los mata. Después de esta larga evolución escatológica, el pueblo comienza a esperar un Salvador, espera un Mesías. Y lo hace porque las profecías hablan acerca de él, porque el pueblo estaba siendo estaba siendo gobernado por otros pueblos, por otras naciones, y por lo tanto no tenía autonomía cívica, autonomía política, y no sabía qué hacer, esperaban el Mesías. Esperaban, por lo tanto, el Mesías. Y el Mesías es Cristo, que viene más tarde en el Nuevo Testamento y es, como dice bien el título, mediador y plenitud de toda la revelación, porque no suprime nada, como él mismo dice, sino que en realidad da su completa comprensión a todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. Más adelante van a ver cómo se transmite la revelación divina. Nosotros hablamos de una tradición, de una sagrada escritura y de un magisterio. Serían las tres patas, mejor dicho, las dos primeras son el depósito de la fe y el tercero es que el encargado de interpretar ese depósito de la fe, el magisterio. Pero son las tres patas de nuestra fe, porque tanto la tradición como la escritura y el magisterio, las tres cosas nos van diciendo cómo es mejor creer. No en el sentido de que haya muchas formas de creer y todo lo demás, no, sino en el sentido de que nos van rectificando en la fe y van
como poniendo el palito para que crezca bien la planta, ¿no? Y después el palito no es que se saca, sino que se va colocando uno más grande porque la planta tiene que crecer aún mucho más. Y es la ayuda adecuada este magisterio para la correcta interpretación de la escritura. Para comenzar hablemos sobre la tradición. La tradición viene de tradere, que significa dar de mano en mano. Es el verbo que se utilizaba, por ejemplo, en las carreras, cuando se pasaba la posta. La tradición refiere, por lo tanto, a algo que hemos recibido del pasado. La tradición cristiana es amplísima. Nosotros nos remontamos inclusive hasta los tiempos de los judíos, porque los cristianos son judíos convertidos, ¿no? Judíos bautizados, ni más ni menos. Ahora, lo que nosotros consideramos como tradición es todo aquello que nos fue revelado, todo. No solamente lo que está escrito en la Biblia, sino también lo que no está escrito en la Biblia. Como por ejemplo los dogmas marianos. Esos dogmas no se encuentran en la Biblia. No tienen una fundamentación histórica en la Biblia. Tienen una fundamentación de otro carácter. Pero no una fundamentación histórica que allí dijera María es inmaculada, por ejemplo. No fue concebida de forma inmaculada, sin ninguna mancha de pecado. No se dice eso en la Biblia. Pero sí nos fue transmitido por tradición. Lo vemos como a través de los padres de la iglesia, por ejemplo, que son los santos de los primeros siglos, los primeros 7 siglos. Ahora, la escritura es tradición puesta por escrito, ni más ni menos. Por lo tanto, la tradición engloba también la escritura, pero se separa en el sentido de que una está escrita y la otra no. La otra se pasa de boca en boca, la tradición. Y la escritura, en cambio, sí está escrita. Nosotros tenemos un canon de libros que son, de hecho, canónicos. Es decir, libros que están para creer, que marcan una regla en la fe de las personas. La escritura decimos que es divinamente inspirada. Con esto nos referimos a que Dios, haciendo uso de las personas en el buen sentido de la palabra, lo que hace es iluminar sus conciencias para que puedan escribir sobre verdades que Él mismo les revela. Las personas en ese momento son libres de escribir acerca de ello, y de hecho también se valen de sus propias características. Por eso vemos que hay muchas formas de escribir en la Biblia, no hay una sola, sino que hay muchas, que cada libro tiene su propio carácter, es distinto en un punto, ¿no? No solamente por lo que cuenta, sino también por el modo en el que lo cuenta, y también cambia según la profundidad del pensamiento de cada uno de los autores. Un ejemplo clásico es comparar los evangelios sinópticos con el evangelio de Juan. Muchos autores desde las épocas antiguas piensan que Juan es más elevado en el sentido espiritual. No se debe a que le ha sido revelado algo mucho mayor. Pudo haber sido que sí, pudo haber sido que no, pero sobre todo se debe, según los exegetas, a que Juan estaba más preparado para esa escritura, en el sentido humano, ¿no? Por eso Dios lo que hace es valerse de las capacidades y aptitudes de las personas a quienes pide escribir estos libros, a quienes revelan estas verdades. Y de esta manera también el Espíritu Santo los asiste para que no incurran en un error referido a la fe o a la moral. ¿Pueden existir en la Biblia errores de carácter histórico o geográfico? Sí, y hay varios. Pero lo que no se equivoca nunca en la Biblia es respecto a la fe y a la moral. Después, el magisterio. La función de magisterio, bueno, viene de magister, que es el maestro. El magisterio lo que hace es enseñar. Es el Papa, los obispos, todos juntos lo que hacen es enseñarnos a nosotros lo que dice el mismo depósito de la fe, que está conformado por la tradición y por las escrituras. De esta manera, el magisterio lo que nos ayuda a nosotros es a comprender de mejor manera, mejor dicho, ¿no? De manera correcta, lo que dicen las escrituras, lo que dice la tradición. Por este motivo el magisterio es esencial, para que cada uno no diga lo que le parece, sino que cada uno sepa lo que es. Y a partir de lo que es, la fe tiene cierta firmeza en el sentido de que nosotros estamos seguros de eso porque lo dice el magisterio. Y el magisterio es asistido por el Espíritu Santo. De esta manera tenemos 3 cosas, como decíamos antes: la tradición, la escritura y el magisterio, que nos ayudan en el contenido mismo de la fe, ¿no? Después, evidentemente, es Dios quien otorga la gracia, quien otorga el don de la fe a cada uno de nosotros. Bueno, hasta aquí este tema. Después continuaremos con la unidad número 4, la Sagrada Escritura, Dios habla en lenguaje humano. Hasta luego.